¿Cómo están mis queridos estudiantes? Los saludo en este nuevo video. Bienvenidos a una nueva revisión de esta serie de videos donde estamos revisando las tareas lectoras de la PAES en competencia lectora. Y en lo personal, comenzar a revisar todas las habilidades de interpretación tienen un valor adicional para nuestra preparación, porque siempre hemos comentado que gran parte del componente de preguntas de la PAES se centra en estas tareas lectoras de interpretar. No lo han hecho oficial, pero si miramos la PSU o la PDT, siempre las habilidades de relacionar e interpretar se llevaban un volumen muy importante, por lo tanto es meritorio que nosotros le demos una muy buena revisión a todas las tareas lectoras, con especial énfasis en estas de interpretar, que ustedes siempre reportan que son las que a veces más nos cuestan. Antes de comenzar, debo tomarme algunos segunditos para agradecer a quien hace posible esta serie de videos, y no es otro que la aplicación Canva. Yo soy un apóstol de Canva, un Canva lover, adicto, la utilizo muchísimo y la recomiendo a todos aquellos que necesiten hacer presentaciones, videos, diseños, infografías, esquemas, todo lo que tú necesites para tu aprendizaje, ya sea siendo profesor para compartir material, como lo hago yo también en mis redes sociales, gracias a Canva, o siendo estudiante para poder disertar, para preparar un trabajo, para hacer una portada de un informe o de cualquier actividad que tú tengas. Claramente Canva nos ayuda un montón. Yo no sé qué sería de Canva, por lo tanto estoy muy contento de que forme parte de esta serie de videos. Y tú puedes usar Canva de forma gratuita, pero si quieres obtener las bondades de Canva Pro por algunos días, puedes acceder a la versión de pago, Canva Pro, con muchas más herramientas que expande aún más tus posibilidades de diseño y creación. No olvides darte una vueltecita por el link que te dejo aquí abajo. Puedes acceder a más herramientas y ayudas a este canal también a seguir creciendo. Así que muchas gracias a ustedes y gracias a Canva por hacer posible esta serie de videos. Pasémonos a lo que nos importa obviamente el día de hoy. Vamos a continuar con las habilidades de interpretar en esta ocasión, porque son tareas lectoras bastante más complejas y en un volumen mayor. O sea, son muchas más las tareas lectoras de interpretar que en otras tareas, como vamos a seguir revisando en esta serie de videos que puedes revisar en las etiquetitas que voy a dejar en la esquina superior derecha para que puedas continuar con toda la revisión de estas tareas lectoras. Vámonos a la letra D dentro de interpretar. Dice elaborar una interpretación a partir de información, planteamientos o argumentos presentes en el texto. Ya, aquí viene una primera complicación porque muchos reportan la insuficiencia personal que tiene cada estudiante a la hora de interpretar. ¿Qué es lo que tenemos que tener súper claro cuando hablamos de interpretar un elemento textual? Lo dice la lámina, es construir significados nuevos. Pero no me los invento así nomás, sino que la misma información que el texto me entrega me permite a mí, tal vez con mis propias palabras o tal vez a partir de la información que el texto me entrega de una deducción, un planteamiento o un ejemplo, dar un significado adicional que me permite comprender de mejor forma qué es lo que realmente el autor quiere decir. Ya, cuando hablamos de interpretar, se podrían englobar aquí una serie de tareas cognitivas de alto estándar, porque la interpretación requiere de un gran componente cognitivo. Y la tarea lectora dice que yo tengo que interpretar información a partir de lo que el texto me presenta, ya sea un planteamiento, un argumento o una información. Obviamente estos tres conceptos están supeditados a la tipología textual. Dependiendo del tipo de texto, el autor me va a plantear la información de una manera determinada. ¿Qué tengo que hacer yo entonces como lector? Entender cómo ese elemento textual funciona dentro del texto, dentro del párrafo, dentro de una parte del texto. Y aquí se pueden echar a andar un montón de actividades cognitivas, deducir, generalizar, puedo elaborar una hipótesis, explicar una sección de un texto, ver para qué sirve un ejemplo, o ver cómo funciona un elemento dentro del texto, dándole incluso también valor a ciertas inferencias que vamos a revisar en nuestra próxima tarea de lectura. La inferencia es una habilidad interpretativa específica a partir de la información literal. Ya, no nos perdamos aquí. Cuando yo le doy
una interpretación nueva a una parte del texto, estoy dándole un significado que me permite comprenderlo mejor. Eso quiere decir, en otras palabras, que el autor no me va a entregar todos los datos que yo necesito. Yo personalmente, como lector, tengo que también darle un valor. En este video hay un ejemplo que te va a ayudar muchísimo a entender cómo interpretar de mejor forma o qué ejercicio ejecutamos cuando interpretamos, ¿ya? Ahora, a modo de recordatorio, esta es una especie de mantra cuando hablamos de interpretación. Quien lee, o cuando nosotros leemos, debemos comprender el texto construyendo significados a partir de las relaciones entre las distintas partes del texto. O sea, ya sabemos que un texto como estructura o como elemento está formado por partes. Dentro de un párrafo hay partes, hay trozos de información que funcionan y se ordenan de una manera determinada. Para poder entender mejor el texto, la lámina nos dice que nosotros podemos construir significado a partir de cómo funcionan todos esos elementos, ¿ya? Y aquí es donde de alguna forma aparece la primera gran dificultad, dado que nuestro entendimiento, la lectura y la interpretación están bastante unidos. Aquí yo quiero detenerme algunos segunditos, espero no extenderme, pero yo siempre descubro cosillas que posteriormente podemos seguir expandiendo en otros videos. Yo hasta el año pasado enseñaba las habilidades lectoras o las tareas de lectura como un escalón a subir para entenderlos. No es malo enseñarlos así. Muchos profes utilizamos este recurso porque cuando hablamos de localizar, por ejemplo, es como un nivel inferior, luego viene la interpretación y después viene la evaluación, si es que usamos la taxonomía que nos propone la PAES. Pero nos vamos a dar cuenta que la competencia lectora no se desarrolla de manera escalonada o en secuencia. Cuando hablamos de interpretación, muchos textos hablan de que primero necesito comprender, para luego entender realmente, comprender, ¿cierto?, cómo decodificar, luego entiendo y después interpreto. Pero este procesamiento de la información se va dando de una manera tan orgánica, nuestro cerebro es tan bacán en ese sentido, que va mezclando lo que lee, lo que entiende, más lo que sabe. Nuestro cerebro sabe cosas, nuestra experiencia nos ha dado mucho conocimiento también. Por lo tanto, todo eso se va ejecutando de una manera complejísima. Por lo tanto, claro, para aprenderlo es útil un escalonamiento de información. Pero de aquí en adelante tenemos que tener súper claro que todos estos fenómenos cognitivos se van dando de una manera muy compleja y casi al mismo tiempo. La parcializamos para entenderla, pero nuestro cerebro no va a funcionar así, ¿ya? Por lo tanto, no pensemos que primero tengo que comprender para interpretar, porque a veces es un fenómeno que se da de manera casi automática y en conjunto. Yo voy leyendo, voy decodificando y mi cerebro va haciendo automáticamente la interpretación para poder tratar de entender mejor qué diablo estoy leyendo, ¿ya? Por eso en este video el valor importante que te dejo es que entendamos que todo proceso lector no es secuencial ni aislado, se da de manera orgánica de alguna forma. Ya, entendiendo esto, la interpretación agarra un valor más valioso para nosotros porque nos vamos a dar cuenta que a medida que decodifico, interpreto, y que la interpretación es casi ontológica, que nuestro cerebro quiere entender más allá. O sea, hace un esfuerzo adicional por comprender realmente qué es lo que está leyendo, ¿ya? Ahora, para pasarnos a un ejemplo que yo sé que te va a ilustrar mucho mejor, tenemos que tener claro que el autor o autora produce un texto siempre incorporando elementos de valor. Y cada elemento dentro del texto cumple una función. Bueno, nosotros le damos sentido a esos elementos, cualquiera sean, argumentos, ejemplos, ideas, planteamientos, explicaciones. Lo que hace mi cerebro es darle un sentido y decir, oh, ¿por qué esta vaina estará aquí? Así vamos a entender nuestra interpretación, el valor o el sentido que como lector le doy a un elemento textual, ¿ya? Para no extendernos, pasemos a un ejemplo. Mira, un segundo, voy a ocultar esto para que veas ahí, para que tú puedas ver el trocito de texto muy bien y no tengas ningún problema. Lo puedes pausar para leerlo mejor, yo lo voy a leer. Y tú has notado que he puesto antojadizamente marcas en color rojo en el texto. Ya, ¿por qué?
Porque usé este ejemplo en clase una vez para que mis estudiantes me dijeran dónde hay, a juicio de ellos, momentos que nuestro cerebro dice, what the fuck, ¿qué es esto? ¿Qué será esto? Cuando eso pasa, nuestro cerebro está tratando de interpretar la información. Mira, vamos al ejemplo y vamos con algunas pausas reflexivas que nos van a ayudar a entenderlo mejor. Mira, dice, el tropicalismo o tropicalia en realidad, el tropicalismo o tropicalia fue un movimiento cultural de Brasil que surgió durante el año 1968. Pausa. Movimiento cultural. Esas dos palabras en nuestro cerebro vinculan una serie de ideas altamente complejas. Si tú no vas a dormir a las clases de historia, vas a entender que un movimiento cultural representa en una dimensión artística cualquier cosa. Danza, pintura, literatura. Cuando nosotros leemos movimiento cultural, nuestro cerebro automáticamente busca hacer una interpretación y trata de entender que el tropicalismo entonces surge como un fenómeno cultural o artístico. Todavía no sabemos lo que es, pero gracias a esas dos palabras, automáticamente mi cerebro ya hizo una interpretación. Podría haber marcado el año 68, por ejemplo, porque al ver un año, automáticamente mi cerebro busca qué habrá pasado, cómo será la época. El año 68 no había internet, el año 68 la televisión estaba andando recién, no sé si en colores siquiera, ya no lo tengo claro, pero fíjate que con cada porción de texto mi cerebro va buscando entenderlo. Continuemos, dice, el manifiesto de este movimiento es el álbum Tropicalia Upanis et Circensis. Hay otro idioma, mira, pienso que debería haber marcado más cosas, pero si no me extiendo mucho. Cuando leo un trozo de información que está en otra lengua, mi cerebro dice, Brasil, claro, está en otro idioma, cuyo título se debe a una canción de Caetano Veloso que toma su nombre de una instalación de Helio Oiticica. El tropicalismo entonces es un movimiento cultural vinculado a la música. Tengo pistas, canción, título, álbum. Con esos tres conceptos mi cerebro va interpretando que al parecer este es un movimiento cultural musical. Fíjate. Entre los participantes principales se incluyen los músicos Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Os Mutantes, Tom C., Nara Leao y Rogerio Duprat y los poetas Torcano Neto y José Capinán. Mi cerebro dice, ¿por qué habrán tantos cabezones aquí? Yo te lo marco para que tú al tiro interpretes de que si tuvo exponentes con nombres que tal vez son populares y famosos, no es un movimiento cultural así nomás. Va teniendo valor. Se ve unos elementos centrales en la imagen elegida para la cubierta del álbum. Es una parodia de una familia de clase media que a la vez demuestra algunos clichés del paisaje tropical, como las palmeras, que se mezclan con citas del carnaval y de la cultura hippie. Y aquí aparecen dos conceptos también, los clichés, que son esta especie de ideas repetitivas, y también la cultura hippie, que yo vinculo con, en los 60, claro, la revolución hippie. Si tengo un poco de cultura general, cacharé que es cierto, Estados Unidos atacó Vietnam y comenzó un movimiento contracultural, amor y paz. Fíjense cómo mi cerebro establece relaciones de lo que el texto entrega, más lo que sabe, más esa interpretación. Yo puse aquí pequeñas marcas para que tú visibilices que interpretar es cuando mi cerebro encuentra una alerta y dispara relaciones semánticas con otras ideas de su propio capital en conocimientos, su capital cultural, ideas previas, conocimientos previos, tiene un montón de nombres. Eso quiere decir que el lector no va viviendo el texto de forma aislada o secuencial. Todo esto va ocurriendo de manera súper orgánica, como vimos hace algunas láminas. Ahora, ¿cómo interpretamos esos elementos? Claro, nuestro cerebro nos ayudó a entender mejor qué diablos es el tropicalismo, quiénes fueron sus exponentes, dónde surge y qué representa. En solo un párrafo he hecho una interpretación de 1, 2, 3, 4, 5 elementos que si ahora yo termino de leer el texto automáticamente me permiten entenderlo mejor. Y ahí está el valor de esta tarea de lectura.
Estaba pensando, se me empezaron a ocurrir un montón de cosas adicionales. Ya, dejémoslo hasta acá por ahora. Como siempre, yo te invito a estar suscrito en este canal porque vamos a seguir desarrollando un montón de información. Las tareas lectoras siguen y esta serie se sigue nutriendo semana a semana con ejemplos, con ideas, con pequeños tips, trucos que te van a ayudar a entender mucho mejor cómo vas a ser evaluado en la PAES de competencia lectora. Gracias por ver este video, que estén muy bien, no olviden estar suscritos. Sígueme también en Instagram porque ahí yo hago un pequeño resumen también de estas tareas lectoras a modo de recordatorio que te puede servir un montón. Cuídense, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Adiós muchachos.